Me llamo Theodore Ramsay, tengo 71 años. Para mi yerno, yo era una cuenta bancaria ambulante. Para mi propia hija, yo era un problema a gestionar. Pensaban que el viejo contratista se había quedado lento, que su mente ya no estaba tan aguda como antes. Estaban a punto de descubrir que los cimientos sobre los que construí mi vida eran de acero. Todo empezó con un solo mensaje de texto de mi abogado. Un mensaje que encendió la mecha de una bomba que haría añicos su mundo cuidadosamente construido. Antes de contarles lo que decía ese mensaje, díganme en los comentarios desde dónde nos escuchan. Y por favor, den like y suscríbanse si creen que el respeto a los mayores no se negocia. El silencio en mi casa era una compañía conocida. Después de que mi mujer Annette murió, se convirtió en una residente permanente. Pero los domingos el silencio se sentía distinto. Era un silencio de expectación. El domingo era el día de Nia, mi hija, mi única hija. Me puse frente al armario, pasando la mano por una fila de trajes perfectamente planchados. Annette siempre decía que un hombre podía conquistar el mundo con un traje que le quedara bien. Elegí el azul marino, su favorito. Al ponérmelo casi podía sentir sus manos enderezando las solapas por mí. Esta casa, cada ladrillo, cada tabla del suelo, era un testimonio de nuestra vida juntos. Yo puse los cimientos y ella les insufló un alma. Ahora esa alma parecía existir solo en fotografías. Miré su foto sobre mi cómoda, su sonrisa tan brillante como el sol de Georgia. Ya sabes que es igual que tú, Annette, le susurraba a la foto a menudo. La sonrisa, la mente aguda. Pero últimamente algo era diferente. Faltaba algo en sus ojos. Las cenas dominicales en su casa se habían convertido en mi faro, el único punto de luz en una semana silenciosa. Me recordaban que no era solo un viudo dando vueltas por una casa demasiado grande. Era un padre, un patriarca. Me ajustaba la corbata frente al espejo, practicando la sonrisa que llevaría por la noche, cuando mi teléfono vibró en la cómoda. Pensé que sería el recordatorio de la medicación. Pero al cogerlo me invadió un escalofrío. Era un mensaje de un nombre que rara vez veía en fin de semana. Julian Croft, abogado. El mensaje era una sola línea escrita en mayúsculas, como un grito a través de la pantalla. Señor Ramsay, no vaya a ningún lado. Llámeme inmediatamente. Urgente. Urgente. Julian Croft no era un hombre que usara esa palabra a la ligera. En 20 años como mi abogado, nunca me había enviado un mensaje así. El aire de la habitación se volvió denso. La casa callada de pronto se sintió opresiva. Mi corazón, que se había acomodado en el ritmo lento y constante de la vejez, empezó a golpear contra mi pecho. Todo instinto me decía que mi cena dominical había terminado antes incluso de empezar. Pulsé llamar sin dudar. El teléfono me pareció frío junto a la oreja. Sonó una vez, 2 veces. Entonces la voz cortante y directa de Julián atravesó la línea. Theo, ¿dónde estás? ¿Estás solo? Estoy en casa. Julián va a salir para ir a lo de Nia. ¿Qué pasa? Hubo una pausa, una vacilación pesada que me indicó que la noticia era mala. Alguien intentó garantizar un préstamo de $2,5 millones contra sus propiedades comerciales, Theo. Usaron un poder notarial con su firma. El mundo se inclinó. Me apoyé en la cómoda, los nudillos blancos. Un poder notarial. Yo no había firmado ninguno. Mi voz se fue apagando mientras un recuerdo afilado y nauseabundo surgía. Brad, mi yerno, en la mesa de mi cocina hace unas semanas. Una gruesa pila de papeles, su sonrisa encantadora. Solo unos trámites estándar de inversión, papi. Firma aquí, aquí y aquí. Pasó las páginas tan deprisa. Le había confiado. Le había confiado al marido de mi hija. Theo, ¿estás ahí? La voz de Julián era urgente. Sí, aquí estoy, dije, con la voz lejana. Aquí estoy. A pesar del terremoto que acababa de sacudir mi mundo, decidí ir a cenar. Pero ya no era una visita social. Era una misión de reconocimiento. Cuando subí al nuevo todoterreno de lujo de Brad, el olor a cuero nuevo casi me asfixió. Yo les había ayudado con la entrada. Una inversión en su imagen profesional, así lo llamó.
Buenas noticias, papi, dijo Brad, mirando mi reflejo en el retrovisor. Ese negocio de bienes comerciales del que te hablé está a punto de explotar. Esperamos un 30, quizá 40% de retorno en 18 meses. Solo tenemos que movernos rápido. Yo asentí. Miré a Nia, mi hija. Miraba por la ventana, el pulgar deslizándose sin cesar por la pantalla del móvil. Estaba a un mundo de distancia. Normalmente participaba, hacía preguntas inteligentes, cuestionaba los números de Brad. Mi Nia tenía una mente brillante para los negocios, pero la Nia junto a mí era un fantasma. ¿Cómo va el trabajo, cariño? Pregunté, intentando traerla de vuelta. Ella se sobresaltó ligeramente. Ah, bien, papá. ¿Ocupada? La respuesta fue seca, sin detalles. El resto del viaje estuvo lleno del parloteo vacío de Brad sobre apalancar activos y estrategias de crecimiento agresivo. Todo ruido. Lo único que oía era la voz de Julián en mi cabeza. 2,5 millones. En su casa la mesa estaba puesta de maravilla, pero la comida me sabía a ceniza. Los miraba. Observaba cómo Brad hablaba y Nia asentía. Observaba la mirada rápida que compartían cuando creían que yo no miraba. Ya no era un padre en una cena. Era un investigador estudiando a sospechosos. Para tantear el terreno fingí olvido. Oye, Brad, esa pila de papeles que firmé. Mi memoria no es la que era. ¿Podrías traerlos mañana? Quisiera leer la letra pequeña. La sonrisa de Brad se tensó una fracción de segundo. Nia congeló el tenedor a medio camino de la boca. No te preocupes por eso, papi, dijo Brad con una risa forzada. Es todo jerga financiera complicada. Para eso me tienes. Confía en mí. Todo va perfectamente. Y entonces me soltó el golpe final. Sabes, estábamos hablando, dijo, señalándose a sí mismo y a Nia. Esta casa grande en la que estás es mucho para una sola persona. Si la vendieras tendrías mucho más capital líquido para invertir en negocios más grandes. Podríamos encontrar un condominio bonito y seguro para ti. Nos preocupamos por ti, papá, dijo con una mirada de falsa preocupación. Querían vender la casa que Annette y yo habíamos construido, el hogar donde criamos a nuestra hija. Querían vender mis recuerdos para financiar sus esquemas. Miré a Nia, esperando ver una chispa de protesta, una señal de que mi hija seguía ahí. Pero solo bajó la vista al plato, su silencio fue un cuchillo en mi corazón. Supe entonces que no iba solo por dinero. Era una guerra por el alma de mi familia. Y acababa de aprender que el enemigo estaba sentado justo enfrente. La mano me temblaba mientras sostenía el teléfono en la oreja. La comodidad familiar de mi propio hogar se había evaporado, reemplazada por una tensión helada. La voz de Julián llegó por la línea, cortante y sin muchas cortesías. Theo, ¿dónde estás? ¿Estás solo? Tragué saliva, intentando steady mi voz. Estoy en casa, Julián, a punto de salir hacia lo de Nia. Estoy solo. ¿Qué pasa? Olvida el mensaje, me cortó. Su tono era un filo. Quédese donde está. Cierre las puertas con llave. Necesito que me escuches con mucha atención. Fui a la puerta principal y eché el cerrojo. El clic metálico resonó en la casa silenciosa. Se sintió inquietantemente definitivo. Está bien, Julián, escucho. Me estás asustando. Tomó una respiración profunda. Sonó como un abogado a punto de dar una noticia devastadora. Recibí una llamada hace aproximadamente una hora de un gerente senior de riesgos de la división de préstamos comerciales del Bank of America, un hombre llamado Peterson. Me conoce de los viejos tiempos. Llamó por cortesía profesional antes de marcar una cuenta por posible fraude. Mi sangre se heló. Fraude. Mi cuenta. Su cuenta de negocios, Theo. Alguien intentó garantizar un préstamo de $2,5 millones contra todo su portafolio de propiedades comerciales. Los edificios de la calle ELM, el polígono de almacenes, todo. Intentaban apalancar el núcleo de su legado. Las palabras no tenían sentido. Era como oír un idioma extranjero. 2,5 millones. Julián, eso es imposible. Tiene que ser un error.
Un error administrativo. Nadie tiene acceso a esas cuentas excepto yo. No fue un error administrativo, Theo. La voz de Julián sonó grave. La solicitud se presentó con un poder notarial completamente ejecutado. Le da al titular un control amplio sobre sus activos financieros. Según el documento, usted lo firmó hace 3 semanas. Mi mente buscó frenética en los recuerdos recientes. Un poder notarial. Es un documento serio. De esos que solo firmaría en la oficina de Julián después de leer cada palabra. Nunca firmé algo así, Julián. Lo sabría. Lo habría llamado de inmediato. Piénselo, Theo, presionó con suavidad pero con firmeza. ¿Ha firmado algún documento legal o financiero en el último mes? ¿Algo fuera de mi oficina? ¿Algo que le pareciera apresurado? Y entonces la imagen me golpeó con la fuerza de un puñetazo físico. Era tan clara, tan vívida, que sentí que la revivía. El brillo del granito de mi isla de cocina, el olor a café en el aire. Brad, mi yerno, sentado frente a mí. Una sonrisa amplia y confiada. Una gruesa pila de papeles desplegada entre nosotros. Tenía su bolígrafo plateado de lujo en la mano. Solo unos papeles estándar para el nuevo fondo de inversión, papi, dijo Brad con voz como miel. Es un fideicomiso inmobiliario, muy seguro, pero hay mucho papeleo para montarlo. Solo necesito su firma aquí en los formularios de titularidad, aquí en la divulgación de riesgos y aquí en la autorización de cuenta. Pasó las páginas deprisa, golpeando con el dedo cada línea de firma. Recuerdo haberme sentido un poco abrumado por la cantidad. Las páginas estaban llenas de párrafos densos de texto legal. ¿No debería Julián verlo primero? Pregunté. Brad rió, un sonido amistoso y desdeñoso. Oh, le enviaremos copias por cortesía. Esto es solo para poner la pelota en marcha. La oportunidad es sensible al tiempo, ya sabes. No queremos quedarnos atascados por demoras legales y perder la ventana. Nia también estaba allí, junto al fregadero, de espaldas a nosotros. Estuvo callada esa mañana. Pensé que estaría cansada, pero ahora su silencio parecía atronador. Le había confiado porque era el marido de mi hija. Firmé donde me indicó, con los ojos de 71 años, repasando los encabezados sin absorber los detalles. Firmé mi obra de vida en mi propia mesa de la cocina. Theo, ¿sigues ahí? La voz de Julián me devolvió del recuerdo nauseabundo. Tuvo que humedecerme los labios antes de poder hablar. Me dio papeles, dije, con voz ronca, Brad, mi yerno. Dijo que era para una inversión. Una pila gruesa de papeles. Un suspiro pesado llegó por el teléfono. Fue el sonido de las peores sospechas de Julián confirmándose. El viejo truco. Escondes una serpiente venenosa en una cesta de bichos inofensivos. Debe haber deslizado el poder notarial en medio de esa pila. La página de la firma habría parecido igual que las demás. ¿El banco aprobó el préstamo? Pregunté, temiendo la respuesta. No, dijo Julián, y sentí un pequeño destello de alivio. Peterson en el banco lo encontró sospechoso. Un préstamo de ese tamaño, liquidando los activos de un hombre con su historial financiero, encendió alarmas. Dijo que el solicitante presionaba mucho para una transferencia rápida a una LLC recién abierta. Hizo unas indagaciones, encontró mi nombre como su abogado de largo tiempo y me llamó primero. Tuvimos suerte, Theo. Una suerte increíble. Pero yo no me sentía con suerte. Me sentía vaciado, violado. El dinero era una cosa. Era una suma asombrosa, pero podría recuperarla. Fue la traición lo que me golpeó hasta los huesos. Una traición tan profunda que dolía físicamente. Y un pensamiento más oscuro empezó a arrastrarse. Nia. Pronuncié su nombre apenas audible. ¿Estaría? ¿Lo sabría? No lo sé, Theo, dijo Julián suavemente. El poder notarial solo nombra a Bradley Larsen como apoderado. Su nombre no figura en la solicitud de préstamo, pero ella estuvo presente cuando usted firmó los papeles. Terminé su frase por él. El corazón me dolió con una nueva ola de dolor. Mi hija tan inteligente y capaz. ¿Era cómplice voluntaria o una tonta como yo?
¿Cuál respuesta era peor? Por un momento me llené de una rabia blanca e hirviente. Quería ir ahora mismo a su casa, derribar la puerta y enfrentarlos. Quería ver la cara de Brad cuando su perfecto engaño se viniera abajo. Voy para allá, dije, la voz baja y peligrosa. No. La orden de Julián fue absoluta. Eso sería lo peor que podría hacer ahora mismo, Theo. No saben que lo sabemos. Esa es nuestra única ventaja. Si los confronta, taparán rastros, destruirán pruebas, quizá incluso intenten desaparecer. Ahora mismo estamos en control. No puede perder eso. ¿Me entiende? Cerré los ojos y apoyé la frente contra el vidrio frío de la ventana. Tenía razón. Un estallido emocional sería un error fatal. Esto ya no era una pelea familiar. Era una batalla estratégica, y yo había sido un tonto durante demasiado tiempo. El viejo hombre amable y confiado se había ido. Desapareció en el mismo instante en que Julián pronunció la palabra fraude. El hombre que quedaba era un constructor. Un hombre que sabía que antes de levantar algo nuevo había que derribar lo viejo y podrido hasta los montantes. Sí, dije, la voz ahora firme y libre de emoción. Entiendo. ¿Qué hacemos ahora? Colgué con Julián, la mano firme pero el alma temblando. Un largo momento me quedé de pie en el silencio asfixiante de mi casa. Mi primer instinto fue llamar a Nia para gritarle por teléfono y exigir una explicación. El segundo, subirme al coche y marcharme lejos del desastre de mi familia. Pero las últimas palabras de Julián resonaban en mi mente. No saben que lo sabemos. Esa es nuestra única ventaja. Tenía razón. La emoción cruda era un lujo que no podía permitirme. La ira era un fuego que solo me consumiría y los dejaría indemnes. Necesitaba hielo en las venas, no fuego. Necesitaba un plan. Así que hice lo más difícil que he tenido que hacer. Enderecé la chaqueta del traje, alisé la corbata y compuse en el rostro la máscara de ternura que usaría un abuelo. Recogí el pequeño regalo que les había comprado, una botella de vino, y salí de casa. Ya no era un padre yendo a cenar. Era un soldado entrando en territorio enemigo, interpretando al tonto para mapear sus fortificaciones. En cuanto puse un pie en su casa, la fachada de normalidad fue casi abrumadora. El olor a pollo asado y ajo llenaba el aire. Un jazz suave sonaba en un altavoz en la esquina. Era la imagen perfecta de la felicidad doméstica, una escena de revista. Pero para mí parecía un escenario bellamente construido para una tragedia. Brad me recibió en la puerta con una risa estruendosa y una palmada en el hombro. «Papi. Ahí estás. Nos preocupamos. Entra. La cena casi está lista». Nia salió de la cocina, secándose las manos con un delantal. «Hola, papá», dijo con voz quedada. Me dio un abrazo rápido y automático, un gesto que parecía más hábito que cariño. No me miró a los ojos. Fue lo primero que noté. Su mirada estaba fija en algún punto sobre mi hombro, como si mirarme directamente la hubiera convertido en piedra. Nos sentamos en su mesa de comedor pulida, los tres. La conversación fue ligera y sin sentido. Brad habló de su juego de golf. Nia comentó un problema con la jardinería. Yo asentía y sonreía donde tocaba. Pero no escuchaba realmente sus palabras. Los observaba. Vi cómo la mano de Brad reposaba en el hombro de Nia, un gesto que parecía menos consuelo y más posesión. Vi cómo Nia empujaba la comida por el plato sin llevársela apenas a la boca. Era un manojo de nervios, una cuerda de violín demasiado tensa. Decidí que era hora de tantear otra vez. Dejé que un silencio pensativo colgara en el aire y luego me volví a Brad con expresión ligeramente confusa. La que uso cuando no encuentro las gafas. Ya sabes, Brad, empecé en tono casual. Esa pila de papeles que firmé la otra semana. Mi memoria no es la que era. ¿Podrías traerlos mañana a la casa? Me gustaría leer la letra pequeña otra vez para quedarme tranquilo. El efecto fue instantáneo. La sonrisa fácil de Brad vaciló un segundo. El tenedor de Nia cayó con estrépito sobre el plato, un sonido tan fuerte como un disparo en el silencio tenso. Se miraron, un destello de pánico puro tan rápido que si hubiera pestañeado lo habría perdido.
Brad reaccionó primero, soltando una carcajada forzada. Oh, papi, no hace falta que te molestes con toda esa jerga financiera complicada. Solo te daría dolor de cabeza. Para eso me pagas, para que yo maneje los detalles. Solo necesitas relajarte y confiar en mí. Todo va avanzando perfectamente. Me dio una palmadita condescendiente en la mano. Confía en mí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, un veneno amargo. Miré a Nia, esperando algún signo de disenso, alguna chispa de la hija honesta e inteligente que yo había criado. Pero solo miró su plato, las manos fuertemente entrelazadas sobre el regazo, su silencio como una confesión. Entonces Brad, excediéndose, asestó el golpe devastador final. «Sabes, papá, Nia y yo estuvimos hablando», dijo inclinándose hacia adelante, bajando la voz a un tono confidencial. «Esta casa tan grande en la que estás tú solo. Es mucho mantenimiento para una persona. Nos preocupamos por ti, Estábamos pensando que si la vendieras tendrías mucho más capital líquido para meter en estos negocios más grandes que estamos planeando. Podríamos encontrarte un condominio precioso y seguro, mucho más manejable. Es que tiene todo el sentido financiero». Sentí que la sangre se me iba del rostro. Vender la casa. La casa que había construido con Annette. El hogar donde criamos a Nia. El lugar donde cada rincón guardaba un recuerdo de una vida llena de amor y trabajo duro. Hablaba de liquidar mi pasado, mis recuerdos, mi corazón y mi alma como si no fueran más que un título bursátil para intercambiar. Miré al otro lado de la mesa a mi hija, la mujer que había dado sus primeros pasos sobre esos suelos de madera. Le supliqué con la mirada que dijera algo, que le dijera a su marido que se había pasado de la raya. Pero no dijo nada. Simplemente tomó su copa de vino y dio un largo sorbo, la mirada fija en la pared detrás de mí, negándose a encontrar la mía. Y en su silencio obtuve mi respuesta. No era solo Brad. Eran los dos. Mi yerno era el arquitecto del plan, pero mi propia hija era su cómplice voluntaria. El viaje de vuelta a casa tras esa cena fue el más largo de mi vida. Yo no dije una palabra y ellos no insistieron. Creo que confundieron mi furia fría y silenciosa con la resignación cansada de un viejo al que por fin habían vencido. Fue un error de juicio que les saldría muy caro. No dormí esa noche. Me quedé sentado en mi despacho, la casa a oscuras a mi alrededor, repasando cada sonrisa falsa, cada abrazo vacío, cada mentira. El dolor era algo físico, un peso enorme presionándome el pecho. Pero cuando el sol empezó a proyectar una luz gris por la ventana, algo comenzó a abrirse paso entre el duelo. Era una determinación fría y dura. Para cuando entré en la oficina de Julián Croft a las 9 en punto de la mañana, el padre con el corazón roto había sido reemplazado por el constructor meticuloso. Estaba allí para revisar el plano de una demolición. La oficina de Julián era un oasis de calma y orden. Estanterías del suelo al techo repletas de leyes, un gran escritorio de caoba y el leve olor a café y papel viejo. Un mundo aparte del caos emocional de la noche anterior. Julián se puso en pie al verme, el rostro surcado de preocupación. «Theo, ¿cómo lo llevas?» «He tenido noches mejores», dije, sentándome en una de las butacas de cuero frente a su mesa. «Muéstramelo». Deslizó un documento por la superficie pulida del escritorio. Era una copia de alta calidad del poder notarial. Lo tomé, las manos sorprendentemente firmes. Vi las páginas de jerga financiera, los lugares donde mi firma estaba cuidadosamente falsificada o quizá calcada. Y entonces la vi, la página final de firmas, la que reconocía. Era mi firma, clara y rotunda. Pero la página a la que estaba unida era una declaración de rendición financiera total. «Es un clásico señuelo y cambio», explicó Julián con voz serena y analítica. «Es un movimiento de depredador. Te dan una pila de documentos legítimos o al menos de aspecto inocuo. Entras en ritmo. Firma aquí, firma aquí. No lees cada palabra porque confías en la persona sentada frente a ti. ¿Por qué no habrías de hacerlo? Es tu familia». Y en algún punto intermedio deslizan el tiro de gracia, una sola página que les entrega todo. La página de firma se ve idéntica a las demás. La firma sin pensarlo 2 veces. Me quedé mirando mi propio nombre en la página,
Una firma que había usado para construir una empresa, para firmar contratos, para crear una vida para mi familia. Ahora la habían convertido en un arma contra mí. Mi propia hija, Julián, dije, con las palabras sabiendo a veneno. Ella se quedó ahí sentada mirándolo hacerlo. Miró cómo me ponía el bolígrafo en la mano. La traición emocional es el corte más profundo, Theo, dijo inclinándose hacia adelante. Y tu rabia está justificada. Cada gota. Tienes todo el derecho a ir allí y encararlos. Pero te aconsejo, como tu abogado y como tu amigo, que no lo hagas. Una reacción emocional es justo lo que esperan. Para eso están preparados. Lo negarán todo, te llamarán confundido y paranoico. Usarán tu rabia en tu contra. Miré por la ventana las bulliciosas calles de Atlanta allá abajo. Durante 40 años había construido cosas, casas, oficinas, centros comunitarios. Nunca empecé un proyecto sin un plan detallado. Nunca coloqué un solo ladrillo sin conocer las dimensiones exactas de toda la estructura. Entendía cimientos y puntos de tensión y el trabajo lento y paciente de levantar algo lo bastante fuerte para resistir una tormenta. Mi furia quería una tormenta ahora. Quería hacerlo añicos todo. Pero el constructor dentro de mí sabía más. Julián tenía razón. Un asalto directo sería una necedad. Esto no era una pelea a puñetazos. Era un asedio. Volví a mirarlo, la mente clara por primera vez en 12 horas. El dolor seguía ahí, una brasa ardiente en el estómago. Pero podía separarlo. Podía usar su calor como combustible. Tienes razón, dije en voz baja y firme. El hombre que levantó un imperio de construcción desde cero no gana lanzando puñetazos. Gana siendo más inteligente. Así que dime el plan, Julián. ¿Cómo derribamos su mundo ladrillo a ladrillo? Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Julián. Era la sonrisa de un abogado que sabe que tiene un caso ganador. Ahora sí suenas como el Theodore Ramsay que conozco, dijo. El plan es sencillo, pero requerirá un gran autocontrol por tu parte. Vamos a dejar que crean que han ganado. Que piensen que eres el anciano triste y confundido que quieren que seas. Esta tarde los vas a llamar. Les vas a decir que has pensado su sugerencia y que tienen razón. Es hora de vender la casa. Las palabras se sintieron como una traición a la memoria de Annette, pero entendí la estrategia. ¿Quieres que deje entrar a los lobos en el redil? Exacto, confirmó Julián. Necesitamos ver toda su mano. ¿Cómo manejarán la venta? ¿Qué agente inmobiliario usarán? ¿Dónde intentarán desviar el dinero? Cada paso que den a partir de ahora será otro clavo en su propio ataúd. Documentaremos todo. Construiremos un caso tan hermético, tan innegable, que cuando por fin los enfrentemos no tendrán a dónde huir. Me puse en pie con una sensación de propósito que no sentía desde hacía años. El duelo no había desaparecido, pero se había transformado. Se había afilado hasta convertirse en una herramienta. Muy bien, Julián, dije, extendiendo la mano sobre el escritorio. Dejemos que empiecen a cavar su propia tumba. Salí de la oficina de Julián y me planté en la luminosa mañana de Atlanta. La ciudad bullía de vida, gente apurando hacia el trabajo, camiones descargando, el ritmo normal de un lunes. 12 horas antes me sentía como un fantasma rondando mi propia vida. Ahora me sentía con los pies en la tierra. La rabia y el dolor no se habían ido, pero les había dado un trabajo. Ya no eran una riada dispuesta a ahogarme. Eran el motor de una máquina que apenas empezaba a construir. Julián me había dado un nombre y una dirección, escritos en una hoja impecable con el membrete de su bufete. Denise Walters Investigations. La oficina no estaba en las relucientes torres del centro. Estaba en un edificio de ladrillo, sobrio pero respetable, en un barrio que valoraba el trabajo duro por encima de las apariencias llamativas. Buena señal. La sala de espera era pequeña, limpia e impersonal. No había música relajante ni arte caro en las paredes, solo unas cuantas sillas y una cafetera. Un momento después, se abrió la puerta de la zona interior y salió una mujer. Tendría unos 50 años, afroamericana, con unos ojos inteligentes que parecían captarlo todo de un vistazo. No sonreía,
pero su expresión transmitía calma y una confianza profesional absoluta. Llevaba un traje de pantalón sencillo pero bien cortado, y su apretón de manos fue firme y breve. «Señor Ramsay, soy Denise Walters». Julián llamó antes. «Pase, por favor». Su despacho era como ella, ordenado, organizado y sin adornos. Un escritorio grande, un ordenador, 2 sillas y una serie de archivadores cerrados con llave. Sobre la mesa, una única foto enmarcada de un joven sonriente con toga y birrete de graduación. Todo en aquel espacio decía que era un lugar para trabajo serio. Me indicó que me sentara y luego ocupó su silla frente a mí, las manos entrelazadas sobre el escritorio. No ofreció condolencias ni me preguntó cómo me sentía. Simplemente esperó a que hablara. Lo agradecí. No estaba allí por compasión. Estaba allí por munición. Fui directo al grano. «Señora Walters, Julián Croft la recomendó mucho. Tengo un asunto familiar delicado que se ha convertido en legal. Afecta a mi yerno, Bradley Larsen». Tomó un bolígrafo y una libreta legal nueva. No apartó los ojos de los míos. «Continúe. Creo que ha cometido un fraude financiero significativo contra mí, usando mi confianza para hacerse con el control de mis activos», expliqué. «Necesito saberlo todo sobre él. No lo que dice ser, sino lo que realmente es. De dónde viene, su historial financiero, su trayectoria profesional. Necesito conocer cada secreto que esconde». Escuchó sin interrumpir, tomando algunas notas breves y precisas. Su concentración era absoluta. Tras tanta falsedad ruidosa, resultaba reconfortante estar ante una competencia tan silenciosa. Cuando terminé, hizo una serie de preguntas cortas y prácticas. «Su fecha de nacimiento. Puedo conseguírsela. Una fotografía reciente. Tengo varias en el teléfono. ¿Alguna dirección conocida antes de mudarse a Atlanta?» Nos dijo que venía de un pueblo pequeño de Ohio. «Mansfield». Lo anotó, con un leve destello de interés en la mirada. «¿Y cuál es su profesión declarada?» «Se hace llamar asesor financiero, especialista en inversiones». Hizo una última anotación y dejó el bolígrafo, colocándolo perfectamente paralelo al borde de la libreta. «Señor Ramsay, mis servicios no son baratos. Mi tarifa por hora es de $250, más gastos. Requiero un anticipo de $5,000 para iniciar una investigación de este tipo». No dudé. Saqué el talonario del bolsillo de la chaqueta, extendí el cheque por el total y se lo deslicé por la mesa. El último año había estado firmando cheques para financiar una fantasía. Este era el primer cheque que firmaba para descubrir la verdad. Se sintió como el mejor dinero que había gastado en mi vida. Echó un vistazo al cheque y volvió a mirarme. «Empezaré de inmediato. Tendrá un informe preliminar de antecedentes en 48 horas. Cualquier cosa más profunda llevará más tiempo. Soy discreta y minuciosa. Recibirá un informe detallado de todos mis hallazgos y una factura completamente desglosada». «¿Algo más?» «No, señora Walters», dije poniéndome en pie. «Por ahora es todo». Al salir de su despacho y volver a la luz del sol, sentí que se me quitaba un peso de los hombros. Ya no estaba solo en esta lucha. El padre amoroso había tenido que hacerse a un lado. El constructor meticuloso había tomado el mando, y acababa de contratar a mi primer subcontratista. Brad y Nia creían que jugaban una partida sencilla contra un viejo cansado. No tenían ni idea de que estaba incorporando a un equipo de profesionales para cambiar las reglas. Ellos empezaron esto, pero yo lo iba a terminar. Las siguientes 48 horas fueron las más largas de mi vida. Hice la llamada telefónica como Julián y yo habíamos planeado. Mi voz fue un instrumento cuidadosamente construido de fingida resignación. Le dije a Nia y a Brad que lo había pensado y que tenían razón. La vieja casa era demasiado para mí. Era hora de reducir, de venderla y de invertir los ingresos con sensatez para el futuro. La alegría en la voz de Brad era nauseabundamente genuina. De inmediato empezó a hablar de agentes inmobiliarios y de valores de mercado, prometiendo encargarse de todo. Nia dijo que se sentía aliviada de que por fin estuviera siendo sensato. Sus palabras eran como una docena de pequeños cortes de papel sobre mi corazón.
Representé a la perfección el papel del viejo dócil y complaciente, pero cada momento me parecía una traición a la memoria de Annette. Cada conversación educada era un acto de guerra. Me sentía un extraño en mi propia piel. Me reuní con Denise Walters en una cafetería tranquila, lejos de mi barrio habitual. Era un lugar de mesas de madera gastadas y olor intenso a granos tostados. Se sentía anónimo, seguro. Ella ya estaba allí cuando llegué, sentada en un reservado del fondo, con una carpeta manila sobre la mesa. Tomaba un café solo y vigilaba la puerta. Nuestros ojos se encontraron cuando entré y ella asintió levemente. No hubo movimientos de más ni cortesías innecesarias. Me deslicé en el asiento frente a ella. «Señora Walters». «Señor Ramsay», respondió, con voz baja y pareja. «Tengo su informe preliminar». Abrió la carpeta. Contenía una docena de páginas de texto mecanografiado y lo que parecían impresos de registros oficiales. No me lo entregó. Usó un bolígrafo para señalar líneas específicas mientras hablaba, guiándome por la arquitectura del engaño de mi yerno. «Empecemos por lo básico», dijo. «Bradley Larsen no es actualmente un asesor financiero con licencia en el estado de Georgia. De hecho, no está habilitado en ningún lugar de Estados Unidos. Su última licencia, emitida en Ohio, caducó hace 3 años y no se renovó debido a una violación ética que no declaró. El primer ladrillo del muro de sus mentiras se desmoronó. Toda la base de su identidad profesional era un fraude. Una violación ética. Falta de revelación de un conflicto de interés con un cliente», dijo con frialdad. «Los detalles están sellados, pero el hecho consta en el registro público. Durante los últimos 3 años, su carrera ha sido una completa fabricación». Solo asentí, con la mandíbula apretada. El hombre que me decía condescendiente que no me preocupara por la jerga financiera complicada ni siquiera estaba cualificado para dar consejos financieros. A continuación, continuó Denise pasando de página. Su empresa, Larsen Capital Ventures, existe sobre el papel. Se registró como LLC de un solo miembro hace 2 años, poco después de casarse con su hija. La dirección registrada es un apartado postal en una tienda de paquetería de un centro comercial. La empresa no tiene oficina física, ni empleados, ni registro oficial de operaciones de inversión ante la SEC. Es una empresa fantasma clásica diseñada para un propósito: mover dinero. Me mostró un diagrama sencillo, una caja etiquetada como su cuenta con una flecha hacia otra caja etiquetada Larsen Capital Ventures LLC. Desde ahí, otras 3 flechas salían hacia cajas con nombres de otras LLC que yo jamás había oído. «Está haciendo capas», explicó, dificultando el rastreo del dinero rebotándolo entre cuentas fantasma. «Mi dinero, el $500,000 que le había entregado en el último año para la universidad de mi nieto, para el negocio de Nia, para su futuro. No se había invertido. Lo había tragado un agujero negro de ficción corporativa. Ahora su historial», dijo Denise con el mismo tono. Mencionó que era de Mansfield, Ohio. Vivió allí, sí, pero no se mudó a Atlanta por una oportunidad profesional. «Señor Ramsay, parece que huyó». Me deslizó un documento. Era copia de una demanda judicial. Esta es una querella presentada contra él y su empresa anterior, Larsen Home Solutions, por un proveedor de construcción por $35,000 en facturas impagadas. Disolvió la empresa y se declaró en bancarrota antes de que pudieran cobrar. Hay otras 2 demandas similares de antiguos clientes que alegan que tomó sus anticipos para reformas que nunca se completaron. Me quedé mirando los documentos legales. Brad, el mago de las finanzas, no era más que un contratista común que no pagaba sus cuentas, un ladrón de poca monta que simplemente había escalado sus operaciones. La vergüenza que sentí fue inmensa. Vergüenza por haber sido tan ciego, por ser un blanco tan fácil. «Nos dijo que venía de una buena familia», murmuré. «Que su padre era médico». Denise pasó a la última página de su carpeta. «Su padre no era médico, señor Ramsay. Era un vendedor de coches usados que falleció hace 10 años. Bradley Larsen ha construido toda su vida, toda su identidad, a partir de una serie de mentiras calculadas. Vio su buen nombre y el de su familia como un recurso.
Se casó con una familia respetada en una ciudad nueva para escapar de su pasado y encontrar una clase de víctima más adinerada. Me recosté en el asiento, el café frente a mí, intacto. Cada palabra de Denise tenía un sentido nauseabundo. Explicaba la constante necesidad de efectivo de Brad, su estilo de vida ostentoso que siempre parecía financiado con mi dinero, su encanto fluido y ensayado. No era solo un mal marido o un yerno codicioso. Era un depredador profesional. Y llevaba años cazando en mi familia. El dolor de esa revelación fue punzante. Pero debajo de él, la resolución fría que había encontrado en mi despacho empezó a endurecerse hasta volverse irrompible. Miré a Denise. Los hechos estaban desnudos. Las mentiras, expuestas. Pero sabía que eso era solo la superficie. Esas demandas en Ohio, pregunté con voz firme. ¿Los socios, los clientes, hay una lista de nombres? Quiero saber a quién más ha hecho daño este hombre. Denise me miró con expresión inescrutable. Sigo hurgando en sus conexiones personales allí, señor Ramsay. Hay algunas incoherencias en sus registros públicos, su estado civil, sus dependientes. Algo no cuadra. Pasó una semana. Fue la semana más surrealista y difícil de mi vida. Hablé con Brad y Nia casi a diario. Interpreté el papel del padre complaciente, asintiendo mientras Brad hablaba de agentes inmobiliarios y análisis de mercado para mi casa. Ya había elegido uno, un chico pulcro de una firma elegante del centro. Brad se movía rápido, ansioso por liquidar la obra de mi vida. Tuve que escucharlo hablar de preparar mi casa para la venta, de deshacerme de mis pertenencias personales para que resultara más atractiva a los compradores. Hablaba de borrar los recuerdos de Annette y míos como si discutiera una mano de pintura fresca. Mi hija Nia se mantenía a su lado, un eco complaciente. Me llamaba con actualizaciones alegres, la voz rebosante de un entusiasmo falso que me revolvía el estómago. Me decía lo orgullosa que estaba de que por fin estuviera tomando decisiones financieras inteligentes para mi futuro. Yo me tragaba la rabia y hacía mi papel. Pero con cada llamada, cada sonrisa fingida, cada momento de esta gran farsa, un trozo de mi corazón se convertía en piedra. Al octavo día, Denise llamó. Su voz era distinta a la de nuestra primera reunión. Tenía un filo nuevo, una seriedad sombría. «Tenemos que vernos», dijo. «No por teléfono. En el mismo lugar». Nos vimos en la cafetería. Esta vez, la tranquila anonimidad del sitio se sintió menos como una casa segura y más como una tumba. Denise no perdió el tiempo. Abrió una carpeta nueva sobre la mesa, pero esta era más gruesa. Contenía fotografías. Las incoherencias que mencioné en Ohio, empezó con voz baja, no eran solo financieras. Eran personales. Después de nuestra última reunión, decidí hacer un viaje. Volé a Cleveland y conduje hasta Mansfield. Se me cortó la respiración. Había ido allí. Había caminado por las mismas calles que ese fantasma del pasado de mi yerno. Los registros públicos fueron un buen comienzo, continuó. Pero los registros pueden ser áridos. Yo quería ver la realidad sobre el terreno. Encontré las escrituras de una casa de 4 dormitorios en una calle suburbana tranquila. Se compró hace 5 años, no mucho después de que Nia y Brad se casaran. La escritura listaba a 2 propietarios, Bradley Larsen y Amanda Larsen. Amanda. El nombre era un fantasma, un susurro de una vida de la que yo no sabía nada. Necesitaba un pretexto para entrar, explicó Denise. Así que me hice pasar por investigadora independiente para una revista familiar nueva que prepara un reportaje sobre la vida en los suburbios. Le dije que estaba reuniendo historias de familias locales. Denise deslizó la primera fotografía sobre la mesa. Era de la casa. Era hermosa. Una vivienda de 2 plantas con revestimiento azul, un porche delantero amplio y un césped perfectamente cuidado. Había una bicicleta infantil aparcada en el camino de entrada. Era el tipo de casa en la que se supone que una familia debe ser feliz. Me invitó a pasar, dijo Denise. Su nombre es Amanda Larsen. Tiene 38 años, fue maestra y ahora es ama de casa. Era amable, abierta y orgullosa de la vida que había construido. Me ofreció té helado.
La voz de Denise estaba completamente desprovista de emoción, lo que hacía su relato aún más escalofriante. Simplemente estaba exponiendo hechos. Tiene 2 hijos, dijo Denise, deslizando 2 fotos más. Eran tomas espontáneas hechas a distancia. En una se veía a un niño, tal vez de 8 años, dando patadas a un balón en el jardín. En la otra, una niña, un poco más pequeña, con un cabello rubio brillante, montaba la bicicleta que había visto en el camino de entrada. Parecían felices, sanos, completamente inocentes. Habló de su esposo. Los ojos de Denise se cruzaron con los míos y, por primera vez, vi un destello de algo parecido a la compasión. Dijo que su marido Brad trabajaba en el sector energético. Dijo que su trabajo tenía base en Texas y requería que viajara constantemente, a veces durante semanas. Dijo que era un proveedor maravilloso y un padre amoroso y dedicado que trabajaba sin descanso para dar lo mejor a su familia. Cada palabra era un mazazo. Texas, el sector energético. Las mentiras eran tan elaboradas, tan completas. Había construido una narrativa totalmente distinta para su otra vida. Me enseñó la casa, continuó Denise. Estaba orgullosa de la cocina nueva que acababan de renovar. Señaló el columpio en el patio trasero que Brad había construido para los niños en su último viaje a casa. Y entonces lo vi sobre la repisa de la chimenea en la sala de estar. Empujó la fotografía final hacia mí y el mundo se detuvo. Era un retrato familiar profesional. Allí estaba Brad, con el brazo alrededor de Amanda y una amplia sonrisa amorosa en el rostro. Delante de ellos, sus 2 hijos, el niño y la niña. Iban todos vestidos con colores a juego, una familia perfecta, sonriente, muy estadounidense. Mi yerno, el hombre que comía en mi mesa cada domingo, vivía una mentira completa con otra mujer, otra familia. Me quedé mirando la fotografía, la mente luchando por procesar la magnitud del engaño, el coche caro, las cenas de lujo, las conversaciones sobre inversiones. No era para Nia. Era para ellos. Mi dinero, mis ahorros de toda la vida, habían pagado esta casa, esta cocina, esta vida suburbana perfecta. Yo había estado financiando mi propia traición. Sentí una pena extraña y terrible por la mujer de la foto, Amanda. También era una víctima en todo esto, su vida entera una farsa construida sobre mi legado robado y sus hijos. Esos niños inocentes, su padre era un monstruo. Pero el dolor más hondo era por Nia. ¿Qué era ella en esta ecuación retorcida? ¿Su compañera? ¿O solo la llave? La llave para abrir mi riqueza, la base de todo su mundo fraudulento. No sabía qué era peor, ser una villana, o ser una tonta utilizada de forma tan total y absoluta que tu matrimonio no fuese más que una herramienta en una estafa mayor. Denise dejó que el silencio se asentara un largo rato, permitiendo que todo el peso del descubrimiento cayera sobre mí. Luego metió la mano en su carpeta y sacó un último documento. No lo deslizó, lo colocó con cuidado frente a mí. Fui al juzgado del condado después de salir de su casa, dijo en voz baja. Es información pública. Merece ver la verdad. Era una copia de un certificado de matrimonio. Los nombres en el documento eran Bradley Larsen y Amanda Reynolds. La fecha del matrimonio era de hace 10 años, 2 años completos antes de que él conociera a mi hija. Miré el papel, el sello oficial, las firmas con letras curvas. Era una prueba innegable. No solo había mentido. No solo había engañado. Había cometido bigamia. Había construido 2 vidas separadas, 2 familias separadas, una a la luz y otra en las sombras. Había levantado un mundo entero sobre los cimientos de mi dinero y el corazón de mi hija. Y supe, con una certeza que ardía más fría y luminosa que cualquier rabia que hubiera sentido, que era mi deber, mi última obligación como padre, quemar ese mundo hasta los cimientos. La fotografía de la otra familia de Brad se me quedó grabada como una marca indeleble. Durante días después de verla viví en un estado de claridad helada. El dolor y el shock seguían ahí, pero los había comprimido al fondo, reemplazados por un gélido sentido de propósito. Continué interpretando el papel del padre dispuesto. Me reuní con el agente inmobiliario. Brad había elegido a un joven con una sonrisa tan pulida como su gomina.
Asentí y estuve de acuerdo mientras hablaba de atractivo exterior y paletas de colores neutros. Los dejé recorrer la casa, el hogar que Annette y yo construimos, señalando características para vender, hablando de la obra de mi vida como si fuera un anuncio más, y mientras tanto esperaba a que encajaran las últimas piezas del rompecabezas. La llamada de Julián llegó una semana después. «Estamos listos, Theo», dijo. «Es hora de que veas el cuadro completo». Lo vi en su oficina. Esta vez no nos sentamos en su despacho personal. Me llevó a una gran sala de juntas formal. Allí ya estaba Denise Walters y con ella, un hombre que no conocía. Era mayor que yo, con ojos penetrantes tras unas gafas de montura de alambre y un traje perfectamente entallado. «Theo», dijo Julián, «quiero presentarte a Robert Davis. Es el mejor perito contable forense del estado de Georgia. Ha estado analizando los registros financieros que citamos de las LLC de Brad». El señor Davis se levantó y me estrechó la mano. Su apretón fue firme, su expresión seria. «Señor Ramsay», dijo, «lo que ha hecho su yerno es a la vez temerario y meticulosamente planificado». Señaló una gran pantalla en la pared. Con un clic, se encendió mostrando un diagrama de flujo complejo. Parecía una tela de araña. En lo más alto había un único recuadro con mi nombre. De ese recuadro descendía una línea gruesa hacia otro rotulado Larsen Capital Ventures LLC. A partir de ahí, la red se abría en una docena de líneas y cajas más pequeñas. Era la anatomía de mi traición expuesta en blanco y negro a lo largo de los últimos 18 meses. El señor Davis empezó a hablar con voz calmada y precisa, señalando la parte superior del esquema. «Usted hizo 5 transferencias separadas a Larsen Capital Ventures. La suma total fue de $485.000. Le dijeron que era capital semilla para varias inversiones. Señaló las fechas de cada transferencia. Las reconocí al instante. Los 50.000 de marzo que Brad dijo que eran para una señal urgente de una propiedad comercial. En realidad, era el monto exacto de un semestre de matrícula en Oakwood Day School, en Ohio. Los 100.000 de julio que supuestamente aseguraban una participación en una startup tecnológica. Habían sido transferidos el mismo día que se realizó un gran pago de una línea de crédito con garantía hipotecaria de la casa en Sycamore Lane. Cada transferencia, cada dólar, fue una mentira que yo había financiado de buen grado. Larsen Capital Ventures no hizo nada con su dinero, continuó el señor Davis. Actuó como un simple punto de cobro. En un plazo de 24 horas desde cada una de sus transferencias, los fondos se fragmentaban de inmediato y se canalizaban hacia otras 3 sociedades fantasma. Señaló la siguiente capa de la red. Las cajas tenían nombres corporativos anodinos: Midwest Logistics Solutions, Apex Holdings Group, Northstar Properties. «Estas compañías son fantasmas», intervino Julián. «Están registradas en Delaware y Wyoming, que tienen leyes de revelación corporativa muy laxas. Existen solo como cuentas bancarias diseñadas para ocultar el origen del dinero. Es una técnica clásica de blanqueo». El señor Davis pasó después a la capa final del esquema, las decenas de líneas más pequeñas que se extendían desde las sociedades fantasma como venas. «Aquí», dijo con voz grave, «es a dónde fue su dinero, señor Ramsay». Proyectó una serie de extractos bancarios en la pantalla. Cada uno era una prueba condenatoria. Me los fue explicando uno por uno. Desde Midwest Logistics Solutions vemos un pago mensual recurrente de $4.217 a una hipotecaria en Ohio. Es para la propiedad donde residen Amanda Larsen y sus hijos. Mi dinero estaba pagando la hipoteca de la familia secreta de mi yerno. Desde Apex Holdings Group vemos 2 pagos mensuales de coches, uno de un BMW X5 y otro de un Cadillac Escalade. Ambos vehículos están a nombre de Amanda Larsen. El total supera los 1.800 al mes. Recuerdo que Nia me dijo que el año pasado tenían problemas para pagar sus propios coches. Les di 10.000 para que se pusieran al día. Y por último, desde Northstar Properties vemos las transferencias más directas, dijo el señor Davis. Un pago único de $25.000 a Oakwood Day School, la matrícula de 2 niños y decenas de retiros en efectivo en cajeros del área metropolitana de Cleveland. Nunca más de 9.000 cada vez para mantenerse por debajo del umbral de reporte de transacciones federales.
Lo estaba desangrando de forma sistemática para financiar una vida completamente aparte. Me quedé mirando la pantalla, la prueba innegable, los números, las fechas, los extractos. Era una confesión firmada en dólares y centavos. La vergüenza que había sentido antes desapareció, reemplazada por una sensación tan fría y dura como el granito. No solo me había traicionado. Había usado mi amor por mi hija como un arma contra mí. Había convertido mi generosidad en combustible para su monstruoso engaño. Había tomado el fruto del trabajo de mis 40 años de sudor y esfuerzo y lo había utilizado para construir un monumento a su propia codicia. Miré a Julián y luego a Denise. Vi en sus ojos una comprensión sombría. Ya no eran solo mi equipo legal. Eran mis generales en una guerra que nunca quise librar, pero que ahora estaba decidido a ganar. Todo este tiempo, dije con voz peligrosamente baja, se quejaba de dinero, presionándome para que vendiera mi casa por más capital. Los 485.000 iniciales eran solo el capital semilla, dijo Julián. El préstamo de 2,5 millones que intentó obtener, ese era el evento principal. Iba a vaciarte por completo y luego desaparecer, dejándote a ti y a Nia con nada más que deudas. Volví a mirar la telaraña de la pantalla. Era compleja, fea y maligna. Pero por primera vez no vi caos. Vi un mapa. Un mapa que me mostraba exactamente dónde se escondía el enemigo. Por fin entendí el alcance total de su operación. Y ahora sabía exactamente dónde golpear. Pasé las 2 semanas siguientes viviendo una doble vida. De día, era el padre complaciente que arreglaba sus asuntos. Revisé fotos antiguas con Nia, dejándola guardar las pertenencias de Annette en cajas. Cada objeto era una nueva puñalada al corazón, pero no mostré dolor. Escuché con paciencia mientras Brad me daba actualizaciones condescendientes sobre el abrumador interés por mi casa. Pero de noche, era un general planificando una campaña. Tuve largas llamadas con Julián y Denise, encajando los elementos finales de nuestro caso. Cada registro financiero, cada mentira, era una bala más. El peso del engaño era grande, pero la idea del ajuste de cuentas por venir me daba fuerzas. Hicieron su jugada final un martes por la tarde. No llamaron antes. Simplemente aparecieron. Estaba en la cocina lavando mi plato de la cena cuando sonó el timbre. A través del cristal pude ver sus 2 coches. Era una emboscada. Respiré hondo, me sequé las manos y me puse la máscara del anciano cansado. «Papá, estábamos por el barrio y nos preocupamos», dijo Nia cuando abrí la puerta. Su voz iba cargada de una falsa preocupación empalagosa. Brad pasó a mi lado hacia la sala de estar. El agente inmobiliario nos llamó. «Papá», dijo con tono impaciente. «Dijo que cancelaste 2 visitas esta semana. El mercado está caliente ahora. Si no avanzamos con esta oferta, podríamos perderla. Estos inversores que tengo alineados para el capital se están poniendo nerviosos». Fingí confusión. «Oh, es que todo está ocurriendo tan deprisa. Hay tantos recuerdos en esta casa. Un viejo necesita un respiro». La sonrisa de Brad desapareció. Se quitó el guante de terciopelo. «¿Ves? De esto hablamos», dijo con un filo en la voz. «No estamos seguros de que estés entendiendo la urgencia. Te vemos confundido últimamente, olvidadizo». Se acercó, la expresión perfecta mezcla de falsa simpatía y amenaza. «Nia y yo hemos estado hablando, papá, y dado que estás tan indeciso, creemos que quizás sea hora de que hables con un médico, alguien que pueda evaluar tus capacidades, solo para asegurarnos de que sigues siendo lo bastante competente para manejar estas decisiones financieras importantes. No podemos dejar que pongas en riesgo tu propio futuro». Ahí estaba, la amenaza innombrable final. Ya no se trataba solo de robarme el dinero. Amenazaban con robarme la mente, mi autonomía, mi propia identidad. Amenazaban con declararme incapaz, despojarme de mis derechos y encerrarme mientras desvalijaban la obra de mi vida como buitres. Miré más allá de Brad hacia mi hija. Estaba junto a la puerta, con los brazos cruzados, negándose a mirarme. Su silencio era su consentimiento. En ese instante horroroso, cualquier última brasa de esperanza que me quedaba por ella se extinguió. No solo intentaban robarme. Intentaban borrarme. Dejé caer los hombros.
Permití que una expresión de miedo y confusión cruzara mi rostro. Les dejé ver al hombre roto que querían. Un médico, dije con voz ligeramente trémula. No, no hace falta. Solo estoy viejo. Lo siento. Los miré con expresión suplicante. Tienen razón. Estoy siendo necio. Lo haremos a su manera. Vi el destello de victoria en los ojos de Brad. Rodeó a Nia con el brazo en un abrazo triunfal. De acuerdo, dije con un suspiro pesado de derrota. Llamaré a Julián por la mañana. Le diré que prepare los papeles finales de la venta. Podemos vernos todos en su oficina y firmarlo. Terminemos con esto. Salieron de mi casa esa noche convencidos de que habían ganado. Creyeron que su amenaza final había sido el golpe que por fin me rompió. No tenían idea de que me acababan de entregar el arma que necesitaba. Aceptaron reunirse en el campo de batalla que yo había elegido, rodeados por mi ejército. Pensaban que venían a una firma. En realidad, caminaban hacia un juicio. La mañana después de su emboscada fue distinta. Desperté no con un sentimiento de temor, sino con una calma profunda y cortante. El plan de batalla estaba completo. Todas las piezas estaban en su sitio. Solo faltaba hacer la llamada y atraer al enemigo al campo. Me senté en la mesa de mi cocina, la misma en la que había firmado la entrega de mi confianza, y bebí una taza de café negro. No sentía ira ni tristeza. Todo eso se había quemado, dejando solo el metal frío y duro de mi resolución. A las 9 en punto levanté el teléfono. No llamé a Brad. Llamé a mi hija. Contestó al segundo timbrazo, la voz cautelosa. «Papá, ¿todo bien?» Solté un suspiro largo y cansado, un sonido que había ensayado en mi mente. Era el sonido de la derrota absoluta. «Nia, cariño, soy yo», dije con voz suave, apenas. «Siento lo de anoche. Tú y Brad tenían razón al preocuparse. No he sido yo mismo últimamente». Escuché un roce al otro lado. Me estaba poniendo en altavoz. Brad estaba escuchando. «Bien». «Oh, papá, dijo Nia, con esa simpatía fingida tan familiar. «Solo nos preocupábamos. Te queremos». «Lo sé», mentí. «He pasado la noche en vela pensándolo. Ustedes son jóvenes y entienden este mundo moderno mejor que yo. Yo solo soy un viejo constructor. Me he aferrado demasiado al pasado. Es hora de soltar. Es hora de dejar que tú y Brad tomen las riendas». Hubo un momento de silencio atónito. Era el sonido de depredadores dándose cuenta de que su presa por fin había dejado de correr. Casi podía oír cómo se dibujaba la sonrisa triunfal en el rostro de Brad. Acabo de colgar con Julián, continué con voz cansada y resignada. Le di instrucciones. Le dije que redactara todos los papeles finales para la venta de la casa. Y le dije que estructurara el nuevo fondo de inversión exactamente como lo diseñó Brad. Todo el producto de la casa irá directamente ahí bajo su gestión. Oí una bocanada de aire de Nia y una exclamación ahogada de victoria de Brad en el fondo. El anzuelo estaba tomado. Julián dice que, por el tamaño de la operación, lo mejor es que firmemos todo juntos en su oficina para que quede plenamente legal y oficial. Me dijo que tiene un hueco mañana por la mañana a las 10. ¿Pueden estar tú y Brad? Sí, dijo Nia, la palabra saliéndole cargada de un gozo mal disimulado. Sí, papá. Por supuesto, estaremos allí a las 10 de la mañana. No te preocupes por nada. Estás haciendo lo correcto. Estamos muy orgullosos de ti. De acuerdo, cariño, dije dejando que la voz se me quebrara un poco. Nos vemos entonces. Colgué. La actuación había terminado. Me puse de pie y caminé hasta la ventana, mirando el sol de la mañana. El anciano exhausto y derrotado de la llamada se desvaneció. Enderecé la espalda. Apreté la mandíbula. El escenario estaba preparado. Los actores habían recibido su señal final. Creían que venían a una ceremonia de firma para presenciar mi rendición final y recoger su premio. No tenían idea de que caminaban hacia un juicio. La sala de juntas del bufete de Julián estaba diseñada para proyectar poder. Una larga mesa de caoba pulida reflejaba las luces del techo como un espejo oscuro.
Las sillas eran de cuero negro y pesadas. En una pared, una pantalla enorme descansaba apagada de momento. Yo me senté en la cabecera. Julián, a mi derecha, con sus expedientes ordenados en una pila impecable. Denise, a mi izquierda, observadora silenciosa. Éramos un frente unido, un panel de jueces. Llevábamos esperando 10 minutos cuando se abrió la puerta y entraron. Brad sonreía a pleno triunfo. Llevaba un traje impecable y un reloj caro. Era el vencedor que venía a reclamar su botín. Nia entró un paso detrás. Se la veía nerviosa, pero una sonrisa aliviada se dibujaba en sus labios. Pensaban que era el final de la pelea. No tenían idea de que era el inicio del veredicto. «Papi, Julián», dijo Brad con voz retumbante de falsa calidez. «Buenos días. Un gran día para el futuro de la familia Ramsay, ¿eh?» Se sentó frente a mí, sacando una pluma dorada. Nia se sentó a su lado y dejó el bolso sobre la mesa. «Buenos días», dijo Julián con voz tan fría y plana como un documento legal. «Tenemos aquí los documentos de cierre para la venta de la casa». Deslizó una gruesa pila de papeles hacia el centro de la mesa y los documentos de constitución del nuevo fideicomiso de inversión. Brad se apresuró a tomarlos. «Excelente. Pongámonos con esto. Antes», dijo Julián alzando una mano, «queda un asunto administrativo pendiente». Metió la mano en su carpeta y sacó 2 documentos, colocándolos directamente frente a Brad. Eran el poder notarial fraudulento y la solicitud rechazada del préstamo de $2,5 millones. «Los recibimos del banco», dijo Julián. «Quizá pueda explicarlos». Observé la cara de Brad. Fue una actuación magistral. Primero, la expresión de confusión. Tomó los papeles, entrecerrando los ojos como si nunca los hubiera visto. «¿Qué es esto? No tengo ni idea de qué es esto». Luego llegó el supuesto despertar de la comprensión, seguido de indignación. «¿Es una broma? Mi firma está aquí. Esto es una falsificación. Alguien intenta incriminarme. Papá, tienes que creerme». Nia miró de los papeles a su marido, pálida. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó con la voz temblorosa. «Brad jamás haría esto. Debe de haber un error». Yo permanecí en silencio. Solo los miraba. Miraba a mi hija defender al hombre que estaba destruyendo su vida. Era doloroso, pero necesario. Tenía que ver toda la representación antes de que cayera la máscara. Brad se puso de pie, apoyando las manos en la mesa, alzando la voz con indignación. «Esto es calumnia. Soy un profesional financiero respetado. Que me acusen de esto es una locura. Papá, te estás haciendo mayor. Últimamente estás confundido. Quizá firmaste algo y lo olvidaste». Intentaba usar el arma con la que me había amenazado, insinuar que mi mente fallaba. Era un movimiento desesperado, y tocaba la siguiente fase. «Siéntese, señor Larsen», dijo Julián con una voz que cortó de cuajo la fanfarronería de Brad. «Dejemos a un lado por un momento la solicitud del préstamo. En cambio, hablemos de la inversión inicial de $485,000 que usted ha estado gestionando en nombre del señor Ramsay». Julián asintió hacia Denise. Ella pulsó un botón en un mando. La gran pantalla de la pared cobró vida. En ella apareció la telaraña, el diagrama del flujo de mi dinero robado. Brad se quedó mirando la pantalla, la boca entreabierta. Nia solo parecía confundida. «Como puede ver», dijo Julián poniéndose de pie y trazando con un puntero láser el recorrido del dinero, «los fondos del señor Ramsay se transfirieron primero a su sociedad tenedora, Larsen Capital Ventures». «Correcto», dijo Brad recuperando algo de aplomo. «Ese es nuestro vehículo de inversión principal. Un vehículo que acto seguido dispersó el dinero a otras 3 sociedades fantasma registradas en Delaware», continuó Julián, implacable, «desde las cuales el dinero no se invirtió, sino que se gastó». La pantalla cambió. Apareció un extracto bancario. «Esto», dijo Julián, el punto rojo del láser clavándose como una condena, «es un pago mensual recurrente de $4,217 de una hipoteca de una casa en Sycamore Lane, en Mansfield, Ohio. ¿Quiere explicarnos ese gasto empresarial, señor Larsen?» Brad empezó a sudar. «Eso»,
Eso es una propiedad corporativa, un activo para una inversión a largo plazo que estoy desarrollando en el Medio Oeste. Nia lo miraba ya con los ojos muy abiertos, el horror asomando. ¿Una propiedad corporativa? Brad, me dijiste que todas nuestras inversiones eran en tecnológicas. Julián la ignoró. Era un tiburón que olía sangre. Hizo clic de nuevo. Surgió otro extracto. Y estos 2 pagos mensuales de coche, uno de un BMW X5 y otro de un Cadillac Escalade, a nombre de una mujer llamada Amanda Larsen. ¿Son coches de empresa? Es una consultora, balbuceó Brad, sus mentiras cada vez más débiles y patéticas. Una socia de negocios. Y esto, dijo Julián al pulsar otra vez. La pantalla mostró ahora una factura de matrícula, un pago de $25.000 a Oakwood Day School para la educación de 2 niños. ¿Son becarios patrocinados por su empresa? Nia emitió un pequeño sonido ahogado. Los 25.000. Brad, me dijiste que era para mi presupuesto de marketing. Me dijiste que mi negocio lo necesitaba. Se volvió hacia él por completo, el rostro desechó en confusión y traición. Brad, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Estaba acorralado. Miró de su esposa a mí y luego a Julián, un animal atrapado buscando una salida. No encontró ninguna. Decidí que por fin era mi turno de hablar. Había guardado silencio bastante. Me incliné hacia adelante, la voz calma y firme. Brad, dije, hablas de socias de negocios en Ohio. Parece que tienes muchos gastos allí. Quizá tu principal consultora pueda aclararnos todo esto. La cara de Brad se puso blanca de terror. Sabía lo que venía. Julián volvió a asentir a Denise. Ella hizo una llamada desde su móvil. Un instante después, la imagen de la pantalla cambió. Era ahora una videollamada en directo. Apareció una mujer de aspecto afable en una cocina luminosa y soleada. Sonreía. Hola, dijo alegre. ¿Es la oficina de Brad? Nia miró la pantalla. ¿Quién es? Susurró. Brad parecía a punto de vomitar. Abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Volví a hablar, con voz suave. Hola, Amanda. Me llamo Theodore Ramsay. Soy socio de negocios de tu marido. Estamos en una reunión aquí en Atlanta. ¿Cómo estás hoy? Amanda sonrió con calidez. Bien, gracias. Preparando a los niños para su partido de fútbol. Me alegra, respondí. Esperábamos que Brad pudiera volver con ustedes este fin de semana. El rostro de la mujer se iluminó. Ojalá. Lleva tanto tiempo en Texas por este viaje. Los niños extrañan muchísimo a su papá. Texas. La mentira era total. Mi hija por fin apartó la mirada de la pantalla para mirarlo a él. En su cara había devastación absoluta. La confusión se había ido, reemplazada por una comprensión aterradora, demoledora. El hombre con el que se había casado no existía. Brad, pronunció su nombre, un sonido de puro dolor. Julián eligió ese momento para deslizar los documentos finales sobre la mesa. Primero, una fotografía, el retrato familiar de la repisa en Ohio. Brad, Amanda y sus 2 hijos sonrientes. Luego colocó encima el documento definitivo, la copia de su certificado de matrimonio con fecha de hace 10 años. Mientras Nia lo miraba, su mente quebrándose al fin bajo el peso de todo, se abrió la puerta de la sala. Denise entró. No venía sola. 2 agentes de policía uniformados la seguían, con expresiones graves y profesionales. Brad ni siquiera pareció verlos. Tenía la cara hundida entre las manos, un hombre roto. Sus 2 mundos acababan de chocar y destruirse por completo. Denise se situó detrás de él. Bradley Larsen, dijo con voz clara y oficial. Queda usted detenido por fraude, malversación y bigamia. Los agentes lo levantaron. No se resistió. Era una cáscara vacía. Mientras le llevaban las manos a la espalda para esposarlo, al fin alzó la vista. Me miró. Sus ojos no mostraban ira. Mostraban incredulidad absoluta. La mirada de un depredador que acaba de ser superado por la única criatura a la que creyó presa inofensiva. Se lo llevaron. La puerta se cerró con un clic,
dejando tras de sí un silencio devastador. El único sonido era el llanto desgarrador de mi hija Nia, que se desplomó hacia adelante sobre la mesa, el cuerpo sacudido por sollozos incontrolables. Miré las ruinas de mi familia. Había ganado. Había protegido mi legado y desenmascarado al monstruo. Pero al ver a mi hija hecha pedazos, no sentí victoria. Solo sentí el costo profundo y terrible de la verdad. El clic de la puerta de la sala, al cerrarse detrás de los agentes, fue el sonido más fuerte que jamás escuché. Cortó el último lazo con la vida que fue. El hombre con el que mi hija se casó había desaparecido. El mundo que ella había construido había desaparecido. Solo quedaban los restos y el silencio. Un silencio tan hondo y pesado que parecía una losa sobre nosotros. Solo lo rompía el llanto de mi hija. No era un llanto de tristeza. Era el sonido de un alma rasgándose. Un sollozo crudo, gutural, de desolación absoluta que parecía salir del centro mismo de la tierra. Se había desplomado sobre la mesa pulida, la cabeza enterrada en los brazos, todo el cuerpo temblando por la fuerza de su duelo. En la pantalla, tras ella, el rostro sonriente de Amanda Larsen había sido reemplazado por la telaraña del engaño financiero. Sobre la mesa, el certificado de matrimonio y el retrato familiar yacían como pruebas en la escena de un crimen, que era lo que eran. Julián y Denise permanecieron un momento, con sus deberes profesionales cumplidos. Guardaron silencio, respetuosos. Denise me dedicó un asentimiento solemne, una mirada de comprensión sombría. Julián carraspeó suavemente. Theo, dijo, nos ocuparemos de las declaraciones oficiales a la policía y de todo el seguimiento legal. No tiene que preocuparse de nada de eso ahora. Lo miré, con los ojos ardiéndome. Gracias, Julián, por todo. Asintió. Cuida de tu hija, dijo. Y luego él y Denise salieron tan silenciosos como habían entrado, dejándome a solas con mi victoria y con mi niña rota. Había ganado. Cada parte de mi plan meticuloso había funcionado a la perfección. El monstruo fue expuesto. Mi legado estaba a salvo. La justicia seguía su curso. Pero al mirar a Nia, no había triunfo en mi corazón. No había satisfacción. Solo un vacío enorme y doloroso. El precio de esta victoria estaba escrito en cada sollozo que sacudía el cuerpo de mi hija. No vi a la mujer que se quedó callada mientras su esposo urdía destruirme. Vi a la niña que se dormía en mis brazos después de un cuento. Vi a la adolescente orgullosa con toga de graduación, su futuro tan brillante como el sol. Vi a la novia radiante caminando hacia el altar, con un amor que resultó ser la mentira más cruel de todas. Durante semanas, mi rabia contra ella había sido un escudo. Me protegió, me endureció, me permitió hacer lo que había que hacer. Pero ahora, ante su devastación absoluta, ese escudo se hizo polvo. Solo quedó el amor incondicional y doloroso de un padre por su hija. Me puse de pie, con las piernas inestables. Rodeé la mesa larga y acerqué la butaca de cuero junto a ella. No hablé. Me senté allí, en los escombros, con ella. Al cabo de un momento, extendí la mano y la posé en su espalda temblorosa. Se estremeció al sentir mi contacto, como si esperara un golpe o una condena, pero no dije nada. Mantuve la mano allí, una presencia firme en las ruinas de su mundo. Poco a poco, minuto a minuto, el huracán de sus sollozos empezó a amainar hasta quedar en una tormenta de respiraciones entrecortadas y quejidos. Al fin alzó la cabeza. Tenía el rostro hecho un desastre de lágrimas y rímel. En sus ojos había una vergüenza tan honda que casi no podía soportar mirarla. «Papá», susurró con la voz rota. «Lo siento tanto. Yo no sabía. Te juro que no sabía lo de ellos». «SHHH», dije, con la voz espesa de emoción. «De eso hablamos luego. Ahora no. Fui tan estúpida», sollozó. «Tan ciega. Le creí. Lo defendí. Ya no está, Nia», dije suave, pero con una fuerza que no sabía que tenía. Se acabó la mentira. Se acabó. Miró la sala fría y estéril como si la viera por primera vez. Miró las pruebas de su vida hecha añicos esparcidas por la mesa. Era una prisión creada en parte por ella misma, pero no merecía cadena perpetua.
Me levanté y deslicé con delicadeza su silla hacia atrás. Vamos, dije. Saquémosle de aquí. Me miró con ojos de niña perdida. ¿A dónde vamos? A casa, respondí. Y en esa palabra lo entendió todo. No a la casa vacía que compartió con un fantasma, sino a casa. A la de ladrillo en la calle tranquila donde creció, el hogar construido no con mentiras, sino con amor. La ayudé a ponerse en pie y se apoyó en mí, el cuerpo débil de agotamiento y pena. Y juntos salimos de esa sala, dejando que otro limpiara los restos de su vida vieja. El camino por delante era largo, y sabía que reconstruir sería más duro que cualquier obra que hubiera dirigido. Pero al sostener a mi hija, supe algo con certeza. Lo construiríamos juntos. Durante 3 días, mi casa fue un santuario de silencio. Nia durmió en su antiguo dormitorio infantil, una habitación que no se usaba desde hacía 20 años. Apenas comía. No contestaba el teléfono, que no dejaba de sonar con amigos queriendo saber de los rumores que empezaban a circular. No la presioné. Le preparé sopa y té. Me senté en mi sillón del salón mientras ella yacía en el sofá tapada con una manta, mirando al techo. Le estaba dando tiempo. Tiempo para que el shock se disipara. Tiempo para que el estruendo ensordecedor de la explosión se apagara y pudiera volver a oír sus propios pensamientos. El duelo es un viaje solitario y sabía que no podía recorrerlo por ella. Solo podía asegurarme de que supiera que no lo caminaba sola. La 4ª noche, por fin habló. Yo estaba en la cocina lavando platos y ella apareció en el quicio, con los brazos cruzados sobre sí. Tenía los ojos hinchados y rojos, pero por primera vez desde aquel día en la sala de juntas se veían claros. Papá, su voz fue un susurro frágil. ¿Podemos hablar? Me sequé las manos y me giré hacia ella. Claro, cariño, siempre. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma en la que yo, sin saberlo, firmé los papeles que casi nos destruyen. La luz del atardecer entraba por la ventana, proyectando sombras alargadas en el suelo. Tomó aire, temblorosa, antes de empezar. Necesito que sepas, dijo, mirando sus manos entrelazadas sobre la mesa, que yo no sabía, lo de ella, lo de la otra familia. Si lo hubiera sabido, te juro que... Se le quebró la voz. Lo sé que no lo habrías hecho, dije suave. Y lo sabía. En mi corazón, eso era verdad. Pero eso no me excusa, dijo, alzando la vista, con los ojos llenos de lágrimas y de una vergüenza dolorosa de ver. No excusa nada. Me quedé a su lado y dejé que te usara. Dejé que te mintiera. Y yo también mentí. Guardé silencio. Aquello era su confesión. El veneno que tenía que sacar antes de empezar a sanar. Fui un fracaso, papá, dijo, y las palabras ya salían a borbotones. Mi negocio, la boutique, se hundía. Estaba tan endeudada que no podía dormir. Pero me dio demasiada vergüenza, demasiado orgullo, para decírtelo. Tú levantaste un imperio desde la nada. Siempre fuiste tan fuerte, tan exitoso. Y yo no podía ni mantener una tiendita a flote. Me sentía una decepción. Sus palabras me golpearon más duro que cualquier mentira de Brad. Pensar que mi propio éxito se convirtió en una pared entre mi hija y yo fue un dolor especial. Y luego estaba Brad, continuó. Era tan seguro de sí, tan encantador. Lo hacía sonar todo tan fácil. Me dijo que podría arreglarlo todo. Me hizo sentir exitosa otra vez. Quise creerle con tantas ganas. Papá. Elegí creer la mentira bonita porque la verdad fea era demasiado difícil de enfrentar. Me dejó convencerme de que tú eras anticuado, que no entendías las finanzas modernas. Poco a poco levantó un muro entre nosotros, ladrillo a ladrillo, y yo le tendía la mezcla. Al fin se quebró, hundiendo el rostro en las manos. Cuando te hizo firmar esos papeles, sollozó, yo no sabía qué eran, pero sabía que estaba mal. Sabía que te estaba apurando y aprovechándose de tu confianza. Y me quedé ahí. Me quedé ahí y no dije nada. Y eso es lo peor. No hice nada. Crucé la mesa y posé mi mano sobre la suya. Su piel estaba fría. Escúchame, Nia, dije con voz firme pero amable. Lo que él hizo fue obra de un monstruo.
Es un depredador que se alimenta de la confianza y del amor. La culpa de sus actos es suya y solo suya. Hice una pausa, dejando que calaran mis palabras. Pero tienes razón, tú cometiste errores. Dejaste que el orgullo y el miedo te cegaran. Te quedaste callada cuando debiste hablar. Esa es tu verdad, y será una carga pesada. Se estremeció, esperando un sermón, una condena. Pero ya no me quedaba ira para ella. Quizá yo también cometí errores, dije en voz baja. Tal vez estaba tan ocupado siendo el padre exitoso que nunca hice seguro para ti ser la hija que estaba luchando. Quizá nunca te dije que te quiero al margen de tus éxitos o fracasos. Esa es mi verdad. Una lágrima le surcó la mejilla. Mírame, dije. Alzó los ojos. He pasado la vida construyendo cosas, Nia, casas, edificios. Y aprendí una lección importante. La fuerza no consiste en levantar algo que nunca se rompa. Todo se rompe tarde o temprano. Llegan tormentas, se agrietan los cimientos. La verdadera fortaleza está en reconstruir. En lo que haces después de que todo se venga abajo. Hay que tener valor para mirar los escombros con honestidad. Hay que retirar lo roto y empezar de nuevo. Se echa un cimiento nuevo, ladrillo a ladrillo, un cimiento hecho de verdad. Apreté su mano. Lo que él construyó fue un castillo de naipes y ya no está. Lo nuestro, lo tuyo y mío. El cimiento está dañado. Tiene grietas, pero sigue ahí. Y podemos repararlo. Podemos reconstruirlo juntos. Pero tiene que levantarse con honestidad. Sin vergüenza. Sin secretos. Por primera vez en años vi a la hija que recordaba. No a la cómplice nerviosa ni a la víctima rota, sino a mi Nia. Se le aclararon los ojos y me regaló una pequeña sonrisa anegada. De acuerdo, papá, susurró. De acuerdo. Un ladrillo cada vez. 6 meses pueden sentirse como una vida. La herida abierta y cruda de aquel día en la sala se ha ido cerrando en cicatriz. Siempre estará ahí, recordatorio de la batalla, pero ya no duele a cada respiración. La primavera ha llegado a Atlanta. El aire es cálido y huele a jazmín y a césped recién cortado. Paso muchas tardes en el jardín, el que Annette y yo plantamos hace tantos años. Pero hoy no estoy solo. Nia está arrodillada a mi lado, con las manos cubiertas de tierra oscura y rica, plantando una nueva fila de tomateras. Hay ligereza en ella, una paz en los ojos que no veía desde hacía años. Va a terapia 2 veces por semana. Toma clases de negocios en la universidad local, aprendiendo a construir algo que sea suyo de verdad y con honestidad. Poco a poco está reencontrando a la mujer fuerte y capaz que siempre supe que era. Brad aceptó un acuerdo. La evidencia en su contra era tan abrumadora que no tenía alternativa. Cumple una condena de 7 años en una prisión federal por fraude y malversación. El estado de Ohio aún espera su turno con los cargos de bigamia. Es un fantasma, una nota a pie de página en un capítulo de nuestras vidas que ya se cerró. A través de Julián me aseguré de que una parte de los fondos recuperados se depositara de forma anónima en un fideicomiso para sus hijos en Ohio. Eran las víctimas más verdaderas de todo esto. Merecían una oportunidad de futuro que no se construyera sobre las mentiras de su padre. Nia acaricia con cuidado la tierra alrededor de una planta joven. Me mira, con una sonrisa genuina que por fin le llega a los ojos. ¿Crees que de verdad crecerán, papá? Pregunta con voz clara y serena. Miro los pequeños brotes verdes empujando hacia el sol. Miro a mi hija, el rostro lleno de una esperanza tranquila. Con un poco de paciencia y mucho sol, respondo, todo puede volver a crecer. Trabajamos en un silencio cómodo. Solo se oyen los pájaros del viejo roble y el raspado de nuestras palas en la tierra. La casa queda detrás, en paz y segura. Ya no es solo una propiedad que defender. Vuelve a ser un hogar. Nuestro hogar. Más tarde entraremos a cocinar juntos en la cocina, llenando las estancias de risas en lugar de secretos. Aprendí una lección dura a los 71 años. Aprendí que el verdadero legado de un hombre no es lo que levanta con ladrillo y argamasa, sino aquello que está dispuesto a defender. Y que a veces el trabajo más importante de un constructor no es edificar algo nuevo, sino reconstruir lo que se rompió.
Brad intentó robar mi dinero, mis activos, mi futuro. Pero al final recuperé algo mucho más valioso. Recuperé a mi hija, y esa es una fortuna que ningún estafador del mundo puede tocar. Esta prueba me enseñó una verdad difícil a los 71 años, que las heridas más profundas a menudo vienen de las manos en las que más confiaste. Mi yerno obsesionó con mi patrimonio, pero nunca entendió mi verdadero valor. Vio mi vida como un montón de efectivo que robar, no como un legado construido sobre la integridad. Aprendí que la verdadera fuerza no está solo en levantar un imperio, sino en tener el coraje de derribar una casa de mentiras para salvar a la familia que hay dentro. Proteger tus bienes es una cosa, pero reconstruir, ladrillo sobre ladrillo de honestidad, una relación rota con tu hija es la única herencia que de verdad importa. ¿Alguna vez tuviste que tomar una decisión difícil para proteger a tu familia de una amenaza escondida a plena vista? Comparte tu experiencia en los comentarios.